tengo varias formas de ver un sistema o de ver una señal. ¿Está bien? La primera es emplear este plano cartesiano. Mire, este. O sea, cuando yo empleo este plano cartesiano es como si yo fabricara aquí una ventana, ¿sí?, de observación. ¿Sí? A través de esta ventana es que yo observo mi sistema. Y la ventana está compuesta por los ejes amplitud y tiempo. Por lo tanto, ¿qué nombre recibe esta ventana? Se llama el dominio del tiempo. ¿Sí? ¿Qué es el dominio del tiempo? Es una forma de hacer las vainas. Es una forma de ver las cosas, no es más. Es ver el comportamiento, pero en función del paso del tiempo. Es una forma de ver la cosa. ¿Okay? Lo que hay aquí es simplemente una forma de ver las cosas. ¿Okay? Hay otra forma de ver las cosas, que consiste en tomar el eje amplitud y el eje frecuencia, como quien dice, fabricar una ventanita de observación acá, donde acá la cosa es amplitud y acá la cosa es frecuencia. Entonces, es como si tuviéramos una ventana de observación aquí. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se llama esa ventana de observación? El dominio de la frecuencia. Ya. ¿Listo? Bien. ¿Será que existe alguna otra forma de poder observar ese sistema? A ver, ya tenemos una y tenemos la otra. El dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. ¿Está bien? ¿Será que podemos observarlo de la otra forma? Bueno, desde arriba. Si se dan cuenta, yo puedo coger el sistema y observarlo desde arriba. Entonces yo puedo fabricar una nueva ventana de observación, ¿está bien?, que sería esa que está acá. ¿Sí o no? Y que recibe el nombre de dominio de la modulación. ¿Listo? El dominio de la modulación. Entonces, en general, nosotros tenemos tres formas de observar un sistema en general en electrónica. Todo sistema electrónico se puede observar desde el dominio del tiempo, mejor dicho, con un osciloscopio. ¿Sí? Desde el dominio de la frecuencia, mejor dicho, con un analizador de espectro. ¿Sí o no? Y desde el dominio de la modulación. ¿Listo? Para el dominio de la modulación se requiere un aparato especial. ¿Está bien? ¿Listo? Se llama analizador de redes. Después les cuento cómo es maní. ¿Sí? Bueno, así como vamos. Sencillísimo, ¿sí o no? Bien. Fíjate, los ejes en el dominio del tiempo son amplitud-tiempo, acá el dominio de la frecuencia son amplitud-frecuencia. ¿Cuáles son los ejes en el dominio de la modulación? Mejor dicho, este plano cartesiano, ¿cómo es que es? ¿Arriba qué quedaría? Tiempo versus frecuencia. ¿Está bien? Tiempo versus frecuencia. ¿Sí o no? Miren, aquí tiempo, aquí frecuencia. Es como si cogiéramos esta ventana de observación y la paramos. ¿Sí? Fíjense, la paramos. Bien, al pararla queda tiempo versus frecuencia. ¿Listo? Bien. Fíjense que si yo lo que quiero analizar, ¿sí?, es cuál es el tiempo de retardo del sistema, ¿sí o no? Para cada una de las frecuencias que está acá, pues esa es la manera perfecta de hacerlo, ¿sí o no? Porque fíjense, yo lo que puedo decir es lo siguiente: para esta frecuencia, este es mi tiempo de retardo, ¿sí o no? Para esta otra frecuencia, aquí tengo mi tiempo de retardo. Para esta otra frecuencia, por aquí tengo mi tiempo de retardo. Para esta otra frecuencia, por aquí tengo mi tiempo de retardo. Y así sucesivamente. Por lo tanto, esta gráfica sería una gráfica de tiempo de retardo del sistema versus frecuencia. Entonces, lo que vamos a observar aquí en adelante es cómo es el retardo de tiempo del sistema versus la frecuencia que le está entrando al sistema. ¿Listo? Bien. Esta gráfica que les voy a pintar acá, ¿qué indicaría? Tiempo de retardo constante para todas las frecuencias. ¿Listo? Entonces vamos a partir de tiempo, o sea, para hacer el análisis de lo que está pasando acá, vamos a partir de tiempo constante, del mismo tiempo para todas las frecuencias, ¿correcto? ¿Ok? Ese es el caso teórico, el caso perfecto. Y el caso real es este que está allá. Bueno, muy bien.
Bueno. Entonces, fíjense una cosa. Supongamos que para esta frecuencia que está entrando aquí al sistema, sería esta que está por acá, hay un tiempo de retardo. ¿Ok? Y supongamos que para esta otra frecuencia que está acá, hay otro tiempo de retardo. ¿Listo? Entonces miren, si ustedes ven la sumatoria de estas señales en el dominio del tiempo, ¿sí? Ven la forma de onda de la señal que está entrando. Está compuesta por estas dos señales, ¿sí o no? Cualquier máquina. ¿Sí? Bueno. Si yo dejo pasar estas dos señales a través del sistema, para que la forma de onda que aparezca aquí a la salida me dé exactamente igual, ¿qué se requiere? Para que me dé exactamente la misma sumatoria de señales, ¿qué se requiere acá? Pues que las señales que aparezcan acá a la salida, o sea, esta señal y esta señal, estén exactamente en la misma posición. ¿Sí o no? O sea, si esta comenzó en este punto y esta comenzó en este punto, ya cuando están sincronizadas, la sumatoria de estas punto a punto, de estas dos, da esta forma de onda, ¿sí o no? En el dominio del tiempo. Para poder obtener la misma forma de onda, exactamente la misma, aquí a la salida, ¿qué se requiere? Pues obvio que estas dos señales estén sincronizadas, tengan la misma posición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Si no la tienen, por ejemplo, si el tiempo de retardo para esta es diferente para esta, por ejemplo, esta se atrasa un poquito porque tiene más tiempo, entonces ¿qué pasa con la forma de onda acá? La sumatoria es diferente. Y cuando cambia la forma de onda, ¿de qué estamos hablando? De una cosa que se llama distorsión. ¿Está bien? Entonces fíjense que aquí el mecanismo que produce la distorsión es la diferencia en los tiempos de retardo para cada una de las frecuencias que está entrando en el circuito, en el sistema. ¿Está bien? Esto es lo que produce la distorsión. ¿Ok? Entonces, en este momento, así el sistema sea perfectamente lineal, ¿sí? Desde el punto de vista de la función de transferencia, ¿sí? Así sea perfectamente lineal. Aquí está la función de transferencia. Así esta función de transferencia sea totalmente perfecta. ¿Sí? Pero el sistema no tiene un tiempo de retardo constante igual para todas las frecuencias, entonces en todo caso la señal se va a salir distorsionada. ¿Ok? En este caso la distorsión vendría a ser por culpa del tiempo de retardo. ¿Está bien? Por lo tanto, de este tipo de distorsión se llama distorsión. Perdón. Las otras eran las no lineales, ¿no? Esta se va a llamar distorsión lineal. ¿Sí? No tiene nada que ver con la linealidad, tiene que ver con el tiempo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, entonces les voy a poner un ejemplo. Este ejemplo es numérico. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que una onda cuadrada realmente, una onda cuadrada, por ejemplo, vamos a mandarle un pulso o vamos a mandarle un bit a un sistema amplificador? ¿Sí? Recuerden que un bit realmente un pulsito está producido por una fundamental y armónicos de impares. ¿Está bien? O sea, el armónico 3, el 5, el 7. Les recuerdo, a ver, porque ya les vi cara de esa vaina que es. Una señal de este tipo, espectralmente, vista del dominio de la frecuencia, se ve así. La fundamental, el tercer armónico, el quinto, el séptimo, y así sucesivamente. ¿Está bien? Una señal de este tipo es la fundamental, segundo armónico, cuarto armónico, y así sucesivamente. O sea, lo que les quiero decir es, el contenido espectral de una onda cuadrada es armónicos impares. El contenido espectral de una onda de sierra, ¿bien?, es armónicos pares. ¿Correcto? Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a analizar un sistema que me va a amplificar, por ejemplo, una onda cuadrada. ¿Sí o no? Entonces, ¿ustedes cómo lo dibujarían? Ustedes inmediatamente ponen la onda cuadrada acá y dicen, esto amplifica, y entonces la onda cuadrada sale así.
¿Sí o no? Porque ustedes están acostumbrados a ver todo en qué dominio. Bien. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer esto mismo. Vamos a amplificar en la cuadrada, pero en el dominio de la frecuencia. ¿Está bien? O sea, vamos a meter la fundamental y dos armónicos nomás. ¿Sí? Y vamos a meter una onda cuadrada con frecuencia 1 mega. Por lo tanto, sus dos armónicos, ¿cuáles serían? 3 megas y 5 megas, ¿no es cierto? Por ahí decía, mira, exacto, mira, aquí 3 megas y 5 megas serían los dos armónicos que vamos a concentrar, que vamos a tomar en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquí vamos a meterle una señal cuadrada. ¿Sí? ¿Cómo se ve una señal cuadrada en el dominio de la frecuencia? Se ve así. Una fundamental, un armónico 3, un armónico quinto. ¿Correcto? Así se ve. Bien, entonces vamos a meterle a un sistema 3 frecuencias. ¿Sí? Y vamos a suponer que el tiempo de retardo acá es el mismo, es plano. ¿Está bien? Vamos a suponer que el T sub T es un microsegundo. ¿Listo? Bien. Esta frecuencia de entrada, esta señal es 1 MHz. Su tercer armónico va a ser 3 MHz y su quinto armónico va a ser 5 MHz. ¿Correcto? ¿Cuál es el objetivo? Volver a tener este mismo pulso acá, pero amplificado. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo logra eso? ¿Qué sucede cuando yo mando 3 señales de 1, 3 y 5 MHz por un sistema que tiene un tiempo de retardo de 1 segundo? ¿Cómo se trabaja eso? Pues no puedo trabajar frecuencia con tiempo. ¿Sí o no? Porque tengo los datos mezclados. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pasar ese dato de frecuencia por lo menos a tiempo, por lo menos, ¿sí o no? Por lo menos. Bien, entonces, ¿qué tiempo relacionado hay con 1 mega? Que ustedes se acuerden. Esto ya es básico. A cualquier frecuencia siempre tiene relacionado un tiempo. ¿Cómo se llama el tiempo? El periodo. ¿Está bien? El periodo. Fíjense, la frecuencia es el número de ciclos por segundo. El periodo que es la duración de un solo ciclo de esos. ¿Está bien? Entonces vamos a calcular la duración de un ciclo de 1 mega para calcular su periodo, de un ciclo de 3 megas para obtener su periodo y un ciclo de 5 megas. Bien. ¿Cuál es el periodo de 1 mega? ¿Cómo? Por eso. Entonces toma el caso muy chimbo. Mire, si 1 mega es 1 por 10 a la 6 Hz, ¿sí o no? Uy, qué bien. ¿Está bien? Entonces el periodo es 1 sobre esta vaina. O sea que el periodo es 1 por 10 a la menos 6. Como quien dice, el periodo es un microsegundo. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, para esta tenemos que vamos a trabajar con un periodo igual a 1 microsegundo. ¿Cuál es el periodo de 3 MHz? ¿Cuál es el periodo de 3 MHz? Lo tengo acá. El periodo para 3 megas es 0,33 microsegundos. A este. 0,33 microsegundos. Y para 5 MHz, ¿cuál es el tiempo? El periodo. Es la quinta parte de 1 microsegundo, ¿sí o no? O sea, 0,2 microsegundos. ¿Están de acuerdo? Bien. Eso es lo que vamos a trabajar. Tenemos 3 señales. Tres señales que están entrando a un sistema que tiene tiempo de retardo constante. Y las señales ya no son de 1 MHz, 3 MHz, 5 MHz, no, ya no son. Son de 1 microsegundo, 0.33 microsegundos y 0.2 microsegundos de periodo. ¿Está bien? Que es lo mismo de megahertz. ¿Sí? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, venga, les pongo aquí una hojita en blanco y vamos a echar cálculos. Pintemos, a ver, pintemos. Entonces acá tenemos una señal de 1 megahertz. Como quien dice, este periodo es de 1 microsegundo. ¿Sí
¿Sí o no? Exacto. Bien. Si yo meto esa señal a un sistema que tiene como retardo 0.1 microsegundos, ¿sí o no? ¿Cómo hago para medir el atraso de la señal? Fíjense que esto tiene retardo, no adelanto. Es solamente retardo. ¿Cómo hago para saber la señal allá cómo está retardada? Pues sí, retardada 0.1 microsegundos. ¿Está bien? ¿Habrá otra forma de medirlo? ¿Sí? Para saber la señal que está acá, ¿cuánto tiempo llevó retardada? ¿Será que la medida en tiempo me sirve para hacer eso? Pues ya, 0.1 microsegundos llega tarde, ¿sí? Pero hay otra forma. 0.1 microsegundos del retardo del sistema, pero yo quiero saber el retardo de la señal. ¿Sí? ¿Tengo que compararlo o algo así? No. ¿Cómo vamos a ver? Entonces, existe un método universal para poder medir el retardo de una señal. ¿Cómo se llama ese método? Ustedes lo están practicando desde el primer semestre. Se llama el desfasaje. El desfasamiento. ¿Está bien? Entonces, existe un método universal que se llama el desfasamiento. Bien. El desfasamiento, ¿qué unidades utiliza? Grados. ¿Se acuerdan? Vamos a medir 6 grados, no en unidades de tiempo. ¿Está bien? Por lo tanto, para poder calcular el desfasamiento, ¿está bien? ¿Qué es el desfasamiento? Es la alteración en la posición de la señal. Los grados eléctricos que yo mido no son sino un retardo en el tiempo, o mejor dicho, un corrimiento de grados. ¿Está bien? Por lo tanto, el desfasamiento es una alteración de la posición, no más, pero medida en grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, miren, lo que quiero, les voy a hacer un par de gráficas, una montada encima de la otra para que ustedes vean qué es lo que yo quiero hacer. Si yo tengo una señal de entrada que es esta, ¿sí o no? Que es cuánto, hasta aquí, un microsegundo. Entonces, ¿cuánto vale? Aquí, punto un microsegundo, ¿cuánto es? Sería como esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, esto sería 0.1, esto sería 0.2, hasta un microsegundo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, si este sistema tiene un retardo de 0.1 microsegundo, entonces puedo quitar la onda de salida. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que quiero ver. ¿Sí? Bien. Entonces, miren, 0.1 microsegundo, perdón, 1 microsegundo, esto que está acá, perdón, 0.1 microsegundo, esto que está acá, es el retardo en tiempo. Yo lo puedo ver así, es una forma. ¿Está bien? Pero el método universal no es medirlo en unidades de tiempo, sino es medirlo en grados eléctricos. ¿Correcto? Por lo tanto, esto me toca pasarlo a grados para poder calcular el desfasaje. ¿Ok? ¿Este cómo se podría llamar? ¿Desfasaje? No, ese se llama retardo en tiempo. ¿Okay? Para medir desfasaje, ¿qué me toca hacer? Grados. ¿Sí o no? ¿Cómo paso esto a grados? A ver, ¿cómo lo paso? ¡Fácil! ¿Cuántos grados hay de comienzo a fin de este periodo? 360. Exacto. Entonces, de comienzo a fin, aquí hay 360 divisiones que se llaman como grados. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien. Una regla de 3 bien chimba. ¿Está bien? Súper fácil. Pónganle cuidado. Si yo meto una cosa de 1 microsegundo, mejor dicho, que tiene 360 grados, a un sistema en donde hay un retardo de 0.1 microsegundo, ¿sí o no? ¿Con cuánto de pasaje sale? Es muy sencillo. ¿Con cuánto de pasaje sale? ¿Sí o no? Regla de 3. Regla de 3. Pónganle cuidado. Regla de 3. ¿Este periodo cuánto vale? Si 1 microsegundo de periodo equivale a cuánto? A 360 grados. ¿Sí? Este retardito de 0.1 microsegundos, ¿a cuántos va a equivaler? Es una regla de 3 bien fácil. ¿Sí o no? Y es que es obvio. 0.1 microsegundos es la décima parte de 1 microsegundo, ¿sí o no?
O sea que lo que se retarda es la décima parte del periodo. Si el periodo vale 360 grados, ¿cuánto es la décima parte del periodo? 36 grados. Muy rápido para ustedes. ¿Quién no hace sitio robo? Oiga, es que es una cosa estúpida, ¿sí me entienden? ¿Sí? ¿Usted qué pensó? ¿Se perdió la plática o qué? La gran mayoría de mis alumnos aquí siempre piensan, uy, aparecen unas llaves. ¿Sí me entienden? Si yo tengo una cosa que dura 0.1 microsegundo, me he hecho 360 grados, y la aumento en una cosa que tiene un retardo de 0.1 microsegundo, su desfasaje ¿cuál va a ser? Pues ¿qué relación hay entre 1 microsegundo y 0.1? Pues la décima parte. O sea que el desfasaje, este corrimiento medido en grados, ¿cuánto va a valer? ¿Por qué la décima parte? Porque por eso tengo un retraso de 0.1, ¿sí? Medido con 1 microsegundo del periodo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces hagamos esta. Entonces el X sería igual, ¿no? Sería igual a 360 grados por la relación 0.1 sobre 1. Esto es un décimo, ¿sí o no? O sea, un décimo de 360 pues es 36 grados. ¿Sí? Pero háganlo por ahí o háganlo por lógica. ¿Sí o no? Ahí por observación nomás, por inspección. Una vaina de 1 microsegundo se retrasa a 0.1 segundo, mejor se retrasa el 10% del periodo. ¿Sí o no? Si el periodo vale 360 grados, ¿cuál es un retardo del 10%? Pues 36. La décima parte. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces la señal aquí me sale corrida. 36 grados. Ese dato 36 grados, ¿cómo se llama? Tengo el placer de presentarles al ángulo de fase. Esto se llama el ángulo de fase. Sí, yo sé que esa práctica se perdió. Mira, es que más chingo no puede ser, ¿sí me entienden? Más fácil no puede ser. ¿Sí? Bueno, repitamos la experiencia, pero con la señal de 3 megas a ver qué pasa. Aquí es donde los quiero ver riendo. Cuidado. Pintemos ahí mismo debajo una señal de 3 megas. ¿Cómo es una señal de 3 megas? Pues es una señal de 3 megas, es así, es 1.5 y aquí 1.5, ¿sí o no? 1, 2, 3, donde hay 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces aquí estamos hablando de cuál periodo. Estamos hablando de este periodo, porque estamos hablando del periodo de la señal. Antes el periodo era de ese tamaño, ¿sí o no? Ahora el periodo es de ese tamaño. Bueno, ¿cuánto vale este periodo? ¿Cuánto dijimos que valía? 0.33. Entonces esta señal es de 3 MHz, o como quien dice 0.33 microsegundos. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Vamos a meter esto a un retardo que hemos supuesto de cuánto? Constantes, ¿sí o no? Por lo tanto, esta señal chiquitina tiene que venir corrida. ¿Cuánto tiempo sale corrida? Pues 0.1 microsegundo. Ah, yo quiero saber si en grados para poder medir el ángulo de fase. ¿Sí? Entonces, volvamos a hacer la misma vaina, ¿sí o no? ¿Cómo hago para pasar el periodo a grados? Pues ese periodo son 360 grados. Uy, ¿cómo así? Los grados eran de ese tamaño. Ay, pues madre. Entonces aquí los grados ya no van a ser grados. Ponle cuidado. Aquí, de aquí a aquí, ahora lo que va a haber es 360 graditos. ¿Sí me entienden? Porque como el periodo es más pequeño, ¿sí? Entonces cada una de esas partes va a ser más chiquita. ¿Qué no llaman grados? Con graditos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Listo. Pásalo para el otro lado. Toma la regla de 3. Sí. El periodo, si 0.33 microsegundos equivalen a 360 graditos. ¿Sí? Muy bien.
¿A cuántos graditos equivalen 0.1 microsegundos? Como el 30% de eso, ¿no? ¿Qué? Miren la relación de punto 1, punto 2, punto 3. Es un poquitico menos del 30%. ¿Sí? Bueno, hagan la operación. ¿Cuánto da? 36. ¿Cuánto da? 108. ¿Sí? 108 grados. Eso no le calculen más. Entonces, ese X equivale a 108 grados. Entonces, con 36, 32, sí, 108 grados. Ya. ¿Sí? ¿Correcto? Oigan, ¿son grados o qué son? Pues sí, son grados eléctricos, ¿no? Pero son chiquitos. ¿Sí? Des en cuenta que acabamos de cambiar. No, todas no se den cuenta. Espere, calculemos la de 5 megas para que la cosa quede más completa aún. ¿Está bien? Cojamos ahora la señal de 5 megas. Entonces la señal de 5 megas es así, bueno, como 5 veces ahí en el mismo periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces ahora el periodo del que estamos hablando es este. ¿Sí o no? ¿El periodo cuánto vale? 0.2 microsegundos. Esta señal es 5 megas. Claro, si yo hago el paso de los 0.2 microsegundos a grados, ¿cuánto da? Muy sencillo. Da 360 graditicos. ¿Sí o no? Si se dan cuenta, cosa muy importante, ¿está bien? Los grados eléctricos dependen del periodo y el periodo depende de la frecuencia. O sea, el desfasamiento de las señales es diferente a medida que yo cambio la frecuencia. ¿Des en cuenta de eso? ¿Está bien? ¿Des en cuenta de eso? Bien, entonces, si yo calculo el desfasaje, fíjense, ¿cuánto es el retardo? Punto 1. ¿Cuál es el periodo? Punto 2. Entonces, si tengo una señal de punto 2, mejor dicho, de 360 caritos chiquiticos, ¿sí o no? Y la paso por un sistema que retarda punto 1, ¿de cuánto retarda? De la mitad, o sea, 180 grados, eso no le calculen más. Punto 2, punto 1 con respecto a punto 2 de la mitad. La mitad se corre 180 grados, pero de esos chiquiticos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces acá el retardo, aquí X vale 180 graditicos. ¿Qué les parece? Bien, ahora viene una vaina que les va a iluminar la mente de aquí hasta el año 10.000. ¿Está bien? Vamos a pintar la respuesta en fase del sistema. ¿Sí? Que es la vaina más chima del mundo. ¿Está bien? Pónganle cuidado. Fíjense. Si yo hago una gráfica de ángulo de fase versus frecuencia, ¿sí o no? A ver, pintamos. Entonces, pongamos aquí cuáles frecuencias están incriminadas en este cuento. 1 megahertz, ¿no? Acá 3 megahertz. Por acá 5 megahertz. ¿Correcto? Bien, pintemos los ángulos de fase, los desfasamientos. ¿Está bien? Para 1 megahertz, ¿cuál es el desfasamiento? 36 grados. ¿Está bien? Para 3 megahertz, ¿cuál es el desfasamiento? 108 graditos. Y para 5 megahertz, ¿cuál es el desfasamiento? 180 graditos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos con esos datos a bloquear, a hacer una gráfica. ¿Está bien? Pero miren, el dato chévere para hacer la gráfica es el siguiente. ¿Qué intervalo hay entre 1 y 3 megas? 2 megas. Entre 3 y 5, 2 megas. Entre 5 y 7, o sea, ahí los intervalos son constantes. ¿Está bien? Bien. El intervalo acá, ¿cuál es el intervalo entre 36 y 108?
Muy bien, 72 grados. ¿Sí? Y entre 108 y 180. 72 grados. Por lo tanto, aquí los incrementos también son constantes. ¿Bien? Si tengo incrementos constantes acá, incrementos constantes acá, ¿qué tipo de gráfica me da? Tiene que ser una línea. ¿Está bien? Y perfecta, fuera de todo eso. Entonces, la cosa da por acá, la cosa da como por acá. Uy, me falta uno. La cosa da como por acá. Conclusión. La cosa da. Uy. Tiene que ser. Ahí. Una línea. ¿Está bien? Una línea. Se da por acá el punto, por acá el otro punto, por acá el otro punto. ¿Estamos de acuerdo? Fíjese, esta gráfica acabé de obtener acá. ¿Está bien? ¿Qué me muestra a mí? Me muestra la relación que hay, ¿está bien?, entre el desfasamiento que se produce para cada frecuencia de señal. ¿Estamos de acuerdo? El ángulo de fase que mi sistema le va a causar a cada señal de acuerdo con su valor de frecuencia. ¿Sí o no? Bien, pongamos el nombre a esta gráfica que está acá. ¿Está bien? Una gráfica que me muestra el desfasamiento de las señales en función de la frecuencia de cada señal. ¿Cómo podemos llamar esa gráfica que está acá? Esa gráfica es la gráfica de Bode llamada la respuesta de fase del sistema. ¿Listo? Esa es la respuesta de fase del sistema. ¿Está bien? Que me muestra claramente esa gráfica qué desfasamiento sufre cada señal. ¿Está bien? En función de su frecuencia. Porque sucede que el desfasamiento, los grados son diferentes de acuerdo a la frecuencia, porque de acuerdo a la frecuencia el periodo es más pequeño y al haber más periodo, pues entonces el número de grados se va a alterar. ¿Ya vieron por qué? ¿Qué tal? ¡Wow! ¿Sí? Entonces tenemos respuesta de fase. ¿Bien? Ahora sí los voy a acabar de matar. Ustedes que son ingenieros sí que les puedo hablar en estos términos. Pónganle cuidado. Pónganle cuidado. ¿Qué operación matemática puedo hacer yo para aplanar esta recta que tengo ahí, esa pendiente? ¿Qué operación matemática puedo hacer para aplanarla? O sea, para volverla así. Eso es algo básico que tiene que aprender de matemáticas. Si yo tengo una función constante, yo mediante una operación la puedo volver así. Y mediante una operación la puedo volver así. La misma. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo una de estas, con una operación la puedo volver una de estas. Y con una operación la puedo volver una de estas. ¿Cuál es la operación? Hay una operación para adelante y hay una operación para atrás. ¿Bien? ¿Cuál es la operación? Una función matemática, una operación. ¿Es una función? No, es una operación. A ver, operaciones matemáticas, ¿sabes conocen? Logaritmo. Pónganle cuidado. ¿Existe esta muy famosa? Esa es una operación matemática. ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Existe esta otra? ¿Existe esta otra? ¿Existe esta otra? ¿Qué más existe? Logaritmo. Operación. Esa es una función. Raíz. Radicación es una operación. Potenciación. Potenciación es una... Listo, ¿cuál otra? Existen las operaciones más famosas para... Existen las operaciones más famosas para nosotros que trabajamos con fenómenos que son variables en el tiempo. ¿Está bien? Esta operación y esta otra operación. ¿Está bien? Estas son operaciones, no nada más. Estas tienen que ver más que todo cuando yo trabajo con fenómenos físicos, con procesos, y quiero hacerles
un modelo matemático, ¿está bien? Para que muestre cómo varía ese fenómeno con el paso del tiempo. ¿Está bien? O cómo varía con la frecuencia, cuando el fenómeno es variable, cuando no se queda quieto, entonces utilizo estos fenómenos, esas operaciones. ¿Listo? ¿Cuál operación es la que hago? Fíjense. Ay, ¿se acuerdan? Si yo tengo x al cubo y lo derivo, ¿cuánto queda? Una constante, ¿sí o no? Y queda x al cuadrado. ¿Sí o no? Y cuando derivo esa, ¿cómo queda? ¿Sí o no? Y cuando derivo esa, ¿cómo queda? Mire, esta función es esta. Esta que está acá es esta. Esta que está acá es esta. Y esta es la otra. ¿Está bien? ¿Ya está conectando? ¿Ya está conectando todo lo que han aprendido? ¡Excelente! ¿Está bien? Entonces, si yo tengo una cosa aquí inclinada y quiero volverla plana, ¿qué operación debo utilizar? Una derivada, ¿sí o no? Entonces aplanémosla. Miren, voy a aplanarla, voy a pegar una planada y la verdad que aquí está vaina. Entonces, esta vaina era fácil, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces voy a aplanarla. ¿Con respecto a quién tengo que aplanarla? Con respecto a la variable independiente, por favor. ¿Sí o no? Si en este caso la variable independiente es la frecuencia, entonces siempre lo hago con respecto a la frecuencia. ¿Sí o no? Bien. Y eso me va a dar una vaina plana. ¿Está bien? ¿Qué no me recibe esa vaina plana? Una cosa que hemos dicho que es constante para toda frecuencia. ¿Cuál es? Que está relacionada con esa gráfica. ¿Cuál es? Tiempo. Entonces, la derivada de la función de la respuesta de fase con respecto a la frecuencia se llama el tiempo. Se llama el tiempo de retardo. Entonces, ¿qué es la respuesta de fase? ¿Está bien? Es una gráfica, ¿está bien?, que me representa el grado de desfasamiento de las diferentes señales que entran, que están siendo procesadas por un sistema. ¿Está bien? Entonces me representa el desfasamiento de las señales en función de la frecuencia de cada una de las señales. Eso se llama la respuesta de fase. Esa es la segunda gráfica de Bode. ¿Listo? Ahí sí podemos comenzar a echar ecuaciones y ya la podemos graficar y todo eso, pero cuando usted entiende de qué es lo que vamos a buscar, de qué trata, ¿sí? Ahí sí, si quieren repasar todos los temas de sistemas dinámicos, esa vaina ya lo pueden repasar, que ahora sí van a entender. ¿En serio? Ustedes se meten en esa vaina y ya pueden hacer con una óptica diferente. Bien, correcto. Fíjense que esto, una respuesta de fase asimétrica, recibe el nombre de respuesta de fase lineal. Pero si yo tengo que mi sistema tiene una respuesta de fase lineal, entonces mi sistema no distorsiona. ¿Está bien? Entonces, la respuesta de fase lineal implica que no hay distorsión. La señal que entra acá, aquí entra con ciertos desfasajes que hacen que la señal quede exactamente en las mismas posiciones, por lo tanto la sumatoria acá va a dar igualito a la sumatoria acá, no hay distorsión. ¿Cómo? Pero eso nunca pasa. Pero eso nunca pasa, eso es teórico. ¿Bien? Entonces, si la respuesta de fase realmente es así, ¿sí o no? ¿Eso qué implica? El tiempo de retardo tampoco es constante. ¿Sí o no? Y si el tiempo de retardo no es constante, ¿eso qué significa? Que ciertas señales van a llegar retrasadas con respecto a las otras. ¿Sí o no? Entonces, eso exactamente es como una carrera de ciclismo. Parte todo el grupo, ¿está bien? Al comienzo de la carrera parte todo el grupo igualito, todos. ¿Está bien? Y a medida que la carrera va avanzando, ¿sí o no? Entonces uno se van para adelante y todas las cuestiones, ¿no? Y el grupo general casi siempre queda atrás, ¿sí o no? Entonces el grupo general casi siempre queda atrasado. ¿Estamos de acuerdo? Bien.
¿Cómo se llama este tipo de distorsión cuando la respuesta, con el tiempo de retardo no es lineal? Cuando algunas señales cambian de posición con respecto a las otras. ¿Está bien? Entonces, a esa distorsión se le llama, así como en el ciclismo, distorsión por retardo de grupo. Porque alguna señal se quedó retrasada con respecto al grupo de señales. Alguna o algunas. ¿Listo? ¿Y por qué se quedaron retrasadas? Pues porque el sistema le dio un tiempo de retardo diferente. ¿Eh? Bien. Distorsión por retardo de grupo. In English, group delay. Group delay. ¿Qué sería el tercer tipo importante de distorsión que tenemos en sistemas electrónicos? Bien, entonces las distorsiones en sistemas electrónicos son, para las básicas, las más importantes son tres: la armónica, la intermodulación y la distorsión por retardo de grupo. ¿Listo? Bueno, preguntas ahí. A mí me parece que este tema es muy bacán. ¿Está bien? Muy chévere, porque aquí me entienden muchísimas vainas. ¿Sí? Entonces, mi distorsión se llama distorsión por retardo de grupo. ¿En qué consiste? En que el tiempo de retardo no es constante. ¿Está bien? Por lo tanto, el grupo, la sumatoria, la forma de onda de entrada va a ser totalmente diferente a la salida. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque unas señales se atrasaron con respecto a las otras, se movieron en fase con respecto a las otras. ¿Listo? ¿Ok? Miren la gráfica de tiempo en función de frecuencia, retardo de grupo no constante. ¿Está bien? Bueno.